Bueno, señores, miren, le decía yo que el presidente hablaba de las obras y yo decía, ayer cerraba señalando que una de las falencias ha sido la poca capacidad de ejecución de gasto de capital del gobierno. Bien, el gobierno ha ejecutado el 60% de su gasto corriente. En cambio, los gastos de capital exigen un comportamiento distinto. Nos presenta un trabajo que había hecho la Dirección General de Presupuesto. En lo que va de los 7 meses, solamente se ejecutó un 42% de lo presupuestado, mientras que del gasto corriente un 60%. Se habían presupuestado 140.000 millones, solamente se han ejecutado 59. Y el gasto de capital es el activo, inversiones, obras. Lo otro se lo come uno y al otro día no hay más nada. Entonces vamos a tener, según se informa, o sea, gasto de capital, mayor incremento del servicio de la deuda externa, los subsidios y las deudas absorben el 48% del gasto público, de ese 60% del gasto corriente, subsidios y deudas. Y le decía al presidente, bueno, el problema es que esa es una decisión suya de política, el haber subsidiado. Yo lo encuentro bien. Ahora, la deuda, decía, presidente, no se me enorgullezca, la deuda ha crecido, va a seguir creciendo y el servicio de la deuda, el servicio para pagar esa deuda es otro problema porque está subiendo la tasa de interés en los Estados Unidos, está subiendo la tasa de interés en el mercado local, porque el Banco Central ha subido la tasa de política monetaria y requerimos más dinero para cubrir el servicio de la deuda existente, 70.000 millones de dólares. Entonces, dice el estudio que el gobierno consumió el 47.59% del presupuesto en pago de intereses de deuda pública y en las transferencias corrientes, en los subsidios. Un gasto de 304.000 millones de unos 640.000 que están presupuestados. En intereses, solamente nada más en intereses se pagaron 122.000 millones. El 63% de lo programado, que eran 193.000 millones de pesos. Entonces, el porcentaje de los intereses en este periodo, 7 meses, representa un 19.19%. Pero, por eso le decía al presidente, no se me enorgullezca ni de los 67 productos, que no hay nada para enorgullecerse de eso, y lo demostramos ayer con la información de que 90 empresas estaban guisando con eso y los precios no bajaban de ninguno de los rubros, igual que con la deuda pública. Que con relación al producto no hemos mantenido, sí, pero porque tuvimos un rebote estadístico en el 21 de 12%, pero en 7 meses habíamos crecido en 7.777 millones de dólares. Y en 2 años, 20.000 millones de préstamos, que al principio se necesitaba, pero yo alerto siempre, ya no hay pandemia, vamos a ver cómo amainamos eso, cómo no morigeramos la situación. Según publica el CRES, dice la deuda pública consolidada vuelve a crecer en el segundo trimestre, o sea, el segundo trimestre la deuda pública aumentó en 2.900 millones. Yo decía, los 7.700 eran del semestre. Pero bueno, 2.900 millones en el segundo trimestre, para totalizar 67.369 millones de dólares. Subió a un 61.8% del Producto Interno Bruto. Entonces, el crecimiento del producto será de 5% este año, las proyecciones. Entonces, habíamos estado en 64.000, ahora estamos en 67.000. Entonces, está la deuda del Banco Central, del cuasi fiscal del Banco Central, 18.000 millones de dólares, está del sector público no financiero y está la parte que corresponde al sector público financiero. Dice que la deuda pública interna, ahí voy, la interna consolidada se incrementó, pasó de 27.000 a 30.000 millones de dólares en junio. ¿Por qué? Porque nosotros estamos emitiendo documentos de deuda locales para financiar el déficit, que en este año va a ser de 174 millones de pesos. Un déficit de 3.6% del Producto Interno Bruto. 174 millones estaba, 174, y vamos a cerrar en 220.000 millones, que va a llegar a 3.6. O sea, la proyección era 174, con todo lo que hemos tenido que dar de subsidio para los productos,
para la gasolina, ahora que paramos el de la electricidad, el subsidio eléctrico, el incremento de las tarifas. Entonces, el déficit presupuestario, recuérdese, a pesar de que habíamos visto que los ingresos se habían incrementado en 54 mil millones, que si no este déficit fuera mucho más, mayor aún. ¿Por qué se incrementan esos ingresos? Porque los precios de los commodities, el valor en que se cobra en aduana es mayor. Si el precio es mayor, más le entra al gobierno. O sea, entonces, ¿qué? Al gobierno le conviene esa situación, en un sentido. Tiene que rascarse el bolsillo en otro sentido, porque tiene que financiar esos subsidios y esos déficits, tomando prestado, emitiendo documentos de deuda, buscando más recursos, y mientras más te endeudas, más sube el servicio. Y si al endeudarte, al tener que reengancharte, como se conoce popularmente, hacer un rollover de la deuda, esa deuda es más costosa porque ha ido subiendo la tasa de interés de política monetaria local y la de los Estados Unidos. Y por ejemplo, en el euro, en Inglaterra, que acaban de cerrar con una inflación de 10.1, el banco, el Citi va a tener que aumentar las tasas de interés allá. Los Estados Unidos van a meterle por lo menos 0.5% ahora el mes que viene, y nosotros vamos a tener que subir. Ya el banco se está emitiendo documentos a 12%, lo vi yo, el Banco Central, en las publicaciones que hace. Por suerte, el petróleo está alrededor de 90, aunque aumentó ayer 2.7 a 90.50 el West Texas Intermediate, y está ahora mismo en 90.39 para un 3.5% de incremento. Los contratos a entrega a septiembre subieron $2.39 el barril. ¿Por qué? Bueno, porque las reservas de crudo bajaron 7.1 millones, según informó la Administración de Información de Energía de los Estados Unidos. Y las exportaciones tuvieron récord de 5 millones de barriles diarios. Pero, ¿qué está pasando? La economía de Estados Unidos, a pesar de que no ha crecido en 2 semestres consecutivos y se habla de recesión, es fuerte aún. Y la economía china parece que ya resolvió lo del COVID y parece que está próxima a tener un rebote. Entonces, los mercados entienden que va a haber un mayor consumo de combustibles. Un mayor consumo de combustible, y por eso sube el precio. Pero ya con ese 90, ya el miércoles estaba en 80, por debajo de 90, 80 y pico. El gobierno va a subsidiar esta tarde. Usted verá que anuncia el subsidio, y ese subsidio va a ser ahí de unos 150 millones de pesos, puede ser por ahí. 168 fue el pasado. O sea que lo va a poder asumir y es un respiro para el gobierno. Vamos a hacer otra pausa. Esto es Economía y Mercado. Venimos en breve con más.